En la entrevista de hoy tenemos un invitado muy especial que no solamente es compositor, sino también escritor y que canta y toca la guitarra. Y acá vas a poder conocerlo. Bienvenidos a Desmitificando Mitos, esta nueva subsección de música contemporánea para las masas, en donde vas a poder conocer a los músicos contemporáneos desde otro lado, el lado B de los músicos contemporáneos. Quédate y conoceros. Este es solo el comienzo. Juan Cerono, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Bien, para empezar vamos con un ping-pong de preguntas y respuestas. El ping-pong es rápido, o sea que la idea es que las respuestas sean breves. Bien. Años dedicándose a la música contemporánea. Casi 20. Componer a la mañana, a la tarde o a la noche. A la mañana. Messi o Maradona. Maradona, definitivamente. Ligeti o Stravinsky. Los dos a la final. Mate, té o café. En este momento té. Thriller o comedia. Thriller. Música experimental o música electrónica. Si tengo que elegir una, experimental. Asado o sushi. Asado. Técnicas extendidas o técnicas tradicionales. Las dos en su justa medida. Fiesta o salida tranqui. Las dos en su justa medida. Ritmo, armonía o timbre. Armonía. That's because harmony is science. Harmony is physics. Harmony was a capitalist plot to sell pianos. Bien, ahora vamos a ir con un juego, ¿sí? En donde yo te voy a mostrar una imagen con 4 memes. Bien. Y vos vas a tener que relacionar cada meme con un compositor de música contemporánea. Bien. Como seguramente hay mucha gente que está viendo el video que por ahí no conoce a los músicos contemporáneos o no conoce su música, te voy a pedir una breve fundamentación de por qué elegís la asociación que elegiste. Ok. Bien, te lo voy a mostrar. Vamos entonces con las imágenes. Bien. El primero de los memes, voy a decir Xenakis. Mucho número, mucha fórmula. El segundo meme, El de No lo sé, Rick, parece falso. Arvo Part, voy a decir. No voy a fundamentar porque lo averigüen. Weisha, Steve Reich. Sí. Una breve explicación. Porque a mí para me el pasa público. eso, lo que le pasa a esa chica cuando escucho su música. Y el otro, voy a decir Schoenberg. Schoenberg. Porque esa es la cara que ponía la gente cuando él aseguraba la supremacía de la música alemana por los próximos 100 años. Por lo general siempre hay un antes de la música contemporánea. ¿Qué música escuchabas antes de escuchar música contemporánea? Y yo vengo de la música popular, de la canción, del rock, del folclore, el tango. Sigo haciendo esa música, me sigue gustando y en algún momento recalé en la música contemporánea. ¿Qué fue, digamos, lo que te atrajo de la música contemporánea? La condición de posibilidad que ofrecía o que ofrece la música contemporánea de buscar y encontrar belleza en lo que otras formas de pensar la música presentan como residuo, como desecho. En el ruido, la interferencia, en una técnica mal hecha de un instrumento, esa ampliación del campo de batalla me atrajo y me atrae todavía. ¿Te gusta tener como más posibilidades? Sí, una paleta de colores lo más amplia posible. You get an excellent sound out of those pants, skirt. Can I borrow them? I want to sample them. What? You know, record the sound. Volviendo a las preguntas más Ojalá grandes. como un hielo, ¿verdad? Corte, señor editor. Volviendo a las preguntas más random. Imaginemos que sale un proyecto para hacer una ópera en donde un mecenas paga todo, pero te pone como condición que la voz principal tiene que ser una cantante de música popular, digo, una cantante conocida, digo, no vale elegir amigos o amigas. María Graña. María Araña. ¿Y si fuese de voz masculina?
El Chino Laborde. ¿Somos actuales? No lo somos. Vamos a ir con una pregunta polémica, pero nos gusta la provocación, nos gusta la polémica, así que la vamos a hacer de todas maneras. Las nuevas tecnologías en la música son A. Efectos especiales, la música de calidad no los necesita. B. El futuro de la música, todo lo demás es anticuado y ya se hizo. C. Un condimento, depende de la comida, puede quedar bien o arruinarlo todo. D. Como el azúcar en el té, en su justa medida siempre es preferible. E. Como el azúcar en el mate, si podemos evitarla, mejor. Voy con la del condimento, porque en su justa medida me parece que está bien. Creo... Esa era la del té, ¿eh? Ah. Es un condimento, depende de la comida, puede quedar bien Perfecto. o arruinarlo Esa. todo. Puede quedar bien o arruinarlo todo. Cuando lo arruinan con todísima. Sin duda. Y... sí, me parece que está bien eso. Ok. Ahí. Tibia. Fui un poco tibio en la Fui respuesta tibio. esa. No Pero- quiero generar más enemigos. ¿Sos de ir a escuchar conciertos de música contemporánea? Antes más, pero sí. Soy de ir a escuchar música contemporánea. Bien, ¿y cuáles son los conciertos, digamos, que más disfrutás? Si querés te puedo tirar opciones, pero si no... Por favor, tírame opciones. No, podría ser, por ejemplo, músicas, digamos, conciertos donde hay músicas de compositores actuales, o conciertos donde hay obras más, digamos, emblemáticas, conciertos donde hay más variedad instrumental, o donde hay algún condimento extramusical. Me gustan los conciertos en general donde... A mí me gusta escuchar música actual, de gente que hace música ahora, me da curiosidad. Y cuando eso se mixtura con algún clásico contemporáneo, me encanta, digamos. Ese diálogo entre el clásico contemporáneo y lo actual me gusta, me atrae. Si tuvieses que recomendarle a alguien que nunca fue a un concierto de música contemporánea, un concierto para ir a escuchar, ¿qué música o qué concierto le recomendarías o a dónde le recomendarías que vaya? Me parece que hoy en día, bueno, siempre recomendé el Festival de San Martín, que es con el que nos educamos y Pero que no está más, que lo extrañamos mucho. Hoy en día, en la actualidad, me parece que Art House es un lugar que está bueno para ir a escuchar y a ver un concierto, básicamente porque tiene un ensamble muy potente, muy tremendo, Sí, sí. de músicos, y me parece que la propuesta está buena para alguien que nunca escuchó y que va a escuchar por primera vez. Creo que es un buen comienzo. Hay otros espacios, el ciclo del Cervantes, los conciertos que organiza Marcelo Delgado, en el Urondo Contemporáneo, hay En el varios CCK. espacios. En el CCK, el Colón Contemporáneo mismo, hay espacios para ir a ver, pero bueno, si tengo que elegir y llevar a una persona que nunca vio, nunca escuchó, por ahí hoy la llevo a Art House. Vamos ahora con un juego, el próximo juego, en donde yo te voy a mostrar una imagen con 5 compositores y te voy a ir haciendo diferentes preguntas. Y la idea es que vos, digamos, vayas eligiendo un compositor por cada pregunta. Ok. Ojo, porque si elegís a uno, después ya no te queda como opción para las siguientes preguntas. Es decir, la última es por descarte. Bien. Vamos, esos son los compositores. Primera pregunta. Tenés que elegir a uno de estos compositores para irte de fiesta. ¿A quién elegís? Y fundamental. Romitelli, porque es el más rockero de los 5 que están ahí. ¿A quién te gustaría o te hubiese gustado tener como profe? Alighieri. Te acaba de pasar algo grosso, más o menos grave, y tenés que charlar largo y tendido. ¿A quién elegís? Fundamente. A Feldman, porque tiene pinta de whiskero y podemos estar charlando un rato largo, tomando whisky, y aparte escribe largo, ¿verdad? Así que se la puede bancar tranquilamente. ¿A cuál de ellos elegirías para hacer un proyecto colaborativo en el que tenés que negociar, ponerte de acuerdo? Wendy Carlos, sin duda alguna. Y te quedó la última, que la pregunta es, tenés que convivir con uno de ellos, ¿a quién elegirías? Te quedó Lajaraman, ¿cómo la ves? Difícil, pero bueno, habrá que bancarla. Si tuvieras que elegir a 3 compositores para que integren los primeros 3 puestos de tu ranking, ¿a quiénes elegís? Voy a elegir a los que integran
el primer puesto de mi ranking argentino, que son 3 cordobeses, que son Marcos Franciosi, Juan Carlos Tolosa y Lucas Luján. 3 fenómenos maravillosos. Me encanta la apuesta, que apuestes por compositores locales y además actuales, vivos, ¿no? Me parece que hacen música increíble, maravillosa. Ellos son tremendos y maravillosos. Todo lo que está bien. ¿Qué tendrá Córdoba, no? Algo debe tener. Siguiente pregunta. Salís con tus amigos a la noche, tenés ganas de divertirte. ¿Qué música elegís? Ojo, porque hay opciones. Bien. A. Música electrónica. B. Cumbia. C. Grandes éxitos de los 80-90. D. Rock. E. Reggaeton. Grandes éxitos de los 80-90, sin duda, y me estiro a los 70 también. Ah. Si te ofrecen volver a musicalizar una pregunta, obviamente, una pregunta. Corte, señor editor, si te ofrecen volver a musicalizar una película, obviamente como un trabajo pago, y te dan a elegir entre las siguientes opciones, ¿qué película elegirías? A. Matrix. B. El Rey León. C. Titanic. D. Psicosis. E. La Naranja Mecánica. F. Tiburón. La Naranja Mecánica, sin duda alguna, es una de mis películas favoritas de la vida. No vi Titanic. ¿No viste Titanic? No vi Titanic. Creo que sos una de las pocas personas de nuestra generación, por lo menos, que no vio Titanic. No la vi, con El Rey León, obviamente la vi, lloré y lloro todos. cada vez que la veo. Nos traumó. Matrix me aburre. No te puede aburrir Matrix. Keanu Reeves Peliculón. me aburre. Sí, La Naranja Mecánica. Viene un productor y te ofrece un trabajo como compositor para que hagas un disco de un artista y te da a elegir entre las siguientes opciones. ¿A quién elegís? A. Elegante. B. Lali. C. Dillom. D. El Duki. E. Pibes Chorros. A Lali la amo, soy Team Lali, definitivamente. No conozco mucho su música, pero soy Team Lali. A Dillom lo conocí hace poquito con el evento en el avión, en donde fue a apurar al muchacho, exactamente. Cuando vi esa actitud, que me encantó, fui a escuchar un poco su música, escuché su último disco y me pareció súper interesante. Así que por ahí iría con Dillom. ¿Te dedicas a componer otro tipo de música? Sí, siempre compuse otro tipo de música. ¿Qué estilo? Yo hago canciones, siempre hice canciones. Inclusive en lo que se llama música contemporánea, yo digo que hago canciones porque para mí cualquier maridaje entre texto y música es una canción. Y todas mis obras tienen texto y todas mis obras maridan el texto y la música, así que todas mis obras son una canción. Bien, y por eso se relaciona un poco con la próxima pregunta, que tiene que ver en cómo conviven, digamos, en vos como compositor, estos dos mundos, digamos, de, no sé, la música contemporánea y por ahí la música más popular. Digamos, te quería preguntar si, digamos, tu manera de encarar la música tiene que ver más con una cuestión de retroalimentación, es decir, donde por ahí elementos se trasladan de una música a la otra, o lo ves más como compartimentos diferentes. No, para mí es una sola cosa. Es una sola cosa, es un solo mundo, donde a veces abro una puerta y a veces abro otra, pero es un único mundo. Suelo no distinguir entre la música académica, música popular, para mí ya eso no es válido en este momento histórico y bueno, y menos en mi pensar, en mi sentir, en mi trabajar musical. Ahora vamos con un siguiente juego en el que yo te voy a mostrar un video en donde hay 4 frases famosas de músicos argentinos y vos vas a tener que elegir la que te parezca mejor por el motivo que vos consideres. Bien. ¿Bien? Vamos con el video entonces. ¿Preparadísimo? Va. Bla, bla. Vas entonces, lo haces. Bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con 10 japoneses? Empleo honesto.
¿Cómo decís? Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. La onda es seguir motivando con la música, que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Y son personas que dicen, yo canto con el corazón. Sí, sí, usted canta con el corazón, pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Creo que los grupos que hacen música para vender discos, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere. Yo no me voy a poner en juez de nadie, pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería y no genera creatividad en la gente que lo escucha. Me parece que, bueno, me quedo con la del Flaco. Ajá. Me gusta eso de no ser juez, pero a la vez pegarles un palo y decir que es una porquería. Pero me gusta eso de generar creatividad en la gente. Igual lo que dijo Charlie también me gustó y también abogo por la música en vivo hecha por seres humanos. A mí me gusta mucho eso, el vivo y los seres humanos. Así que, como que entre los tres, salvo Iorio, a los otros tres. Bien, pero la que elegís es la del Spinetta. Flaco, sí. Me gustaría que me dijeras, en relación a la música contemporánea actual, algo que te parezca positivo y algo que te parezca negativo. Positivo, me parece que, no sé, yo veo tanto en los conciertos como en la universidad donde doy clases, veo pibes y pibas que tienen curiosidad y que están buscando, y eso me gusta mucho eso, la gente que busca y no la que cree haber encontrado algo. Lo negativo puede ser o puede tener que ver con la pérdida de espacios, que bueno, ya no hay tantos como hubo en algún momento, espacios para hacer conciertos. Claro, igual eso por ahí tendría que ver más que nada más que con la música, por ahí con políticas públicas. Sí, seguramente, sí. Pero bueno, también me parece que con los músicos, voy a hablar como un viejo, que es lo que soy, pero recuerdo que en otra época, nosotros, de hecho, organizábamos muchas cosas, hacíamos muchas como músicos. Mucha autogestión. Mucha autogestión, hacíamos el flyer, conseguíamos a los músicos, organizábamos el concierto, encontrábamos el lugar, nos movíamos mucho para que pasaran cosas. Y ahora yo no veo tanto en los pibes y las pibas más jóvenes, no veo tanto eso. Y eso me preocupa un poquito, me parece que estaría bueno que agarre otra dirección. Este es un canal de difusión de música contemporánea, entonces me gustaría preguntarte por dónde pensás que pasa la contemporaneidad en la música actual. La contemporaneidad de la música actual. En principio, creo que está todo inventado, que no hay nada que inventar ya. No así está todo dicho, o sea, hay cosas para decir todavía. A mí me parece que ahora la cuestión va un poco por lo que viene sucediendo hace un tiempo, que tiene que ver con lo interdisciplinario, con el cruce de lenguajes artísticos, sea de la música con otros lenguajes artísticos, con generar comunidad con artistas de otras disciplinas para hacer obra, para buscar un discurso, no sé si novedoso, pero un discurso acorde con la época que nos toca. Yo te conozco y un poco detrás de cámara estuvimos hablando de una cuestión que a mí me pareció muy interesante, que dijiste esto de los discursos genuinos. Sí, bueno, pero eso también, estando dando clases en la universidad, en una carrera que está muy direccionada también a la música contemporánea y escuchando mucha música desde hace muchos años, uno va educando su cabeza, uno va educando su oído, uno va educando su percepción y llega un momento en donde podés darte cuenta cuando un discurso es genuino o cuando un discurso es pura pose. Y bueno, me parece que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de enseñarles a las nuevas generaciones, si hay algo que enseñar. Digo, que la
condición de genuino de un discurso es todo, me parece. Y yo sí observo que en ciertos ámbitos, tampoco, ¿no? Ya dije, no quiero generar enemigos o más enemigos, pero en ciertos ámbitos hay, sí, hay mucha pose. En la música contemporánea tiene algo y es que abre puertas magníficas a mundos magníficos, pero por esas puertas muchas veces puede entrar algún chanta. Es fácil para los chantas entrar, entonces la chantada también está un poco a la orden del día y la pose está a la orden del día. Sí. Por último, y para terminar, algo que le quieras decir al mundo. Lo que le quiera decir al mundo. Podés mirar la lucecita verde. Podés mirar la lucecita verde. Lean muchos libros, escuchen mucha música, coman rico, beban rico y disfruten todo lo máximo posible, la mayor cantidad de tiempo posible, porque creo que no queda tanto. Pesimismo al final, ¿no? Como para cerrar. Como para cerrar bien arriba. Bien, muchas gracias Juan Cerono por haber venido. Espero que lo hayas pasado bien. Me encantó poder compartir este momento con vos. Gracias a vos. A mí también me encantó compartir este momento y nada, sos grande entre los grandes, Evita. Muchas gracias. Y para los que están mirando, si les gustó el video pueden comentarlo, suscribirse, compartirlo, darle like, todo suma. Les saludamos y nos vemos en el próximo video.